Quisiera dar una introducción a esto. Yo iba a traer un tema un poco más difícil, iba a traer el tema acerca de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, pero hoy Dios me hizo cambiar un tema. Y quiero que vayamos a Romanos capítulo 8, versículo 1, por favor. Romanos 8:1. La epístola del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, ¿verdad? Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos 8:1. Romanos, para los que no... Romanos está después de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos y Romanos. Sí. Ahí está. Es la epístola del apóstol Pablo. Esta epístola se le llama la catedral de la fe. Es una epístola que es sumamente teológica, de bastante contenido. De las dos epístolas que yo más recomiendo leer es Efesios y Romanos, y eso nos ayudará a madurar mucho en la fe. Tenerlas bien dominadas nos ayudará a crecer en Cristo enormemente. Por medio de Romanos hubo cambios en la vida de muchos hombres, entre ellos Lutero, ¿verdad? Cuando leyó El justo por la fe vivirá, la leyó en Romanos. Entre ellos Agustín de Hipona, ¿verdad? También por medio de la epístola a los romanos, y varios grandes hombres de fe han sido transformados por la lectura de la epístola a los romanos. Es muy importante, por lo tanto, el dominio de esta epístola, que ustedes la estén leyendo. ¿Ya tienen todo Romanos 8:1? ¿Ya? ¿Amén? Ahora pues, ¿qué dice Romanos 8:1? A ver, todos leanlo, por favor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no aman conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ok, vamos a ir a Romanos 8:1. Romanos 8:1, ¿sí? Ahora pues, dice Pablo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Fíjense lo importante que hay. Ahora pues, que está diciendo ahí Pablo, ¿verdad? Recordemos que cuando Pablo escribe las cartas, no lo escribe con capítulos y versículos, es un todo corrido. Entonces ese ahora pues está conectando el capítulo 7 que nosotros tenemos con el capítulo 8, ¿sí? Y Pablo en el capítulo 7 nos está hablando acerca, ¿verdad?, de el que dice, resucitado con Cristo ya no está sujeto al pecado, pero si vosotros os volvéis a cometer pecado y a cometer como esclavos al pecado, esclavos sois del pecado. Y Pablo empieza a hablar de su experiencia y empieza a decir, ¿verdad?, el apóstol Pablo, que lo que no quiero, eso hago. Y lo que quiero hacer, no lo hago. Y hay esta ley, que el pecado está en mí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Recordemos que Romanos fue una de las casi últimas cartas que el apóstol Pablo escribió. Estamos hablando de quizá 30 años de ministerio cuando escribió a los hermanos en Roma. Y Pablo habla y dice, lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero hacer, no lo hago. Y hay esta ley, que el pecado está en mí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y al final de ese versículo, en el capítulo 7, el último versículo dice, más gracias doy a Jesucristo, ¿verdad? Y de ahí Pablo entonces arranca con el capítulo que nosotros conocemos como 8 y dice, ahora pues, y esto es lo importante, Pablo está diciendo, hay un batallar en nuestra vida cristiana. Pablo está diciendo, hay una lucha fuerte en la vida de un cristiano. Pablo lo dijo en el capítulo 7, no hago lo que quiero, tengo luchas con mi cuerpo. Pero ahora Pablo exclama algo que viene aquí importante, dice, ahora pues, y viene la parte hermosa que habla Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Sí? Quiero decirles, amados hermanos, que la parte segunda, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, no está en los más antiguos manuscritos. Recordemos que nuestra Reina Valera fue sacada de uno de los manuscritos no tan antiguos.
Entonces por eso trae esa incisión, pero los manuscritos más antiguos, o sea, los más frescos en cuanto a cuestión de escritura de los apóstoles, no traen esa parte. Entonces el versículo 1 debería de quedar: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Yo sé que en nuestro diario caminar, en nuestro diario andar con Cristo, van a venir momentos difíciles a nuestra vida. Van a venir momentos donde pueden venir tentaciones fuertes a nosotros. Y el enemigo puede atacar duramente a nuestra vida cristiana. Y va a haber momentos donde tú digas, Señor, pero soy cristiano. Señor, ¿alguien así puede caminar contigo? ¿Alguien así puede andar contigo? ¿Quieren que les ponga un ejemplo clásico? El rey David. Del rey David, Dios habló y dijo que era un hombre conforme a qué? Conforme a su corazón, ¿verdad? Era alguien conforme a su corazón. Y vemos la vida de David, cómo se desbordaba de amor, de adoración, de entrega hacia Dios, ¿verdad? Y sin embargo hay un momento en la vida de David, o dos momentos más bien en la escritura, ¿sí?, donde David se resbala completamente, donde David pierde el fondo. Y uno de ellos es, recordemos, el pecado, ¿verdad? Cuando ve a Betsabé a lo lejos, ¿verdad? Que se queda, todos van a la guerra y él se queda y sale, ¿verdad?, a la terraza de su palacio. Y como estaba en un monte alto, la terraza, entonces él puede ver a lo lejos una mujer que se estaba bañando y la anhela, la manda a traer, comete adulterio con ella. Hay el fruto de un embarazo, ¿verdad? David quiere ocultar su pecado y, para hacerse las resumidas, manda a matar al esposo, en pocas palabras, ¿verdad? Entonces imagínense el pecado de un hombre que amaba intensamente a Dios, que lo anhelaba intensamente, ¿verdad? Que en verdad quería a Dios en su vida, en su corazón. Pero hubo un momento, solo un momento, en donde él resbaló. Y es una experiencia como la que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, a veces fallo, porque a veces pensamos que los apóstoles no fallaban, nunca pecaron, eran impecables. No es cierto, Pablo está diciendo, a veces fallo, ¿sí?, y a veces cometo errores, pero yo debo de entender una cosa: el que en verdad ha nacido de nuevo, en que en verdad Cristo ha resplandido en su corazón, y eso lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir desmenuzando. La palabra de Dios dice, no hay ninguna condenación. Y la palabra ninguna, ¿qué creen que significa? ¿Que hay una condenación? ¿Hay una posible condenación? ¿Que hay la mitad de una condenación? ¿La cuarta parte de una condenación? ¿Qué quiere decir entonces? Que no hay forma de condenarnos. Que no hay forma de condenarnos. Y la palabra griega utilizada aquí, que utilizó Pablo para escribir ninguna, es la negación más fuerte que existe en el griego. Pues como si Pablo estuviera diciendo no y mil veces no hay forma, absolutamente no hay forma de que alguien que ha nacido de nuevo sea condenado. Ninguna condenación hay, ¿sí? Estas palabras deben de traer refrigerio a nuestra vida para el que en verdad ha nacido de nuevo y anhela servir a Dios y quiere vivir en santidad y quiere vivir en integridad, porque es una vida de un verdadero cristiano. Anhela vivir en santidad, anhela agradar a Dios, no se goza en el pecado, ¿verdad? Pero de repente vienen tropiezos en su vida y esta palabra trae un refrigerio y le dice la palabra, no hay condenación, levántate. Como cuando Jesús le dijo, ¿verdad?, a la mujer acusada de adulterio. ¿Qué le dice? Ni yo te condeno, ¿verdad? Levántate y no peques más. Y es como si el Señor nos estuviera hablando aquí, nos estuviera diciendo lo mismo cuando nosotros en algún momento, en algún punto de nuestra vida cometemos un pecado y vamos ante el Señor y el Señor nos dice, ni yo te condeno. Levántate y ya no peques. Porque no hay condenación. Y lo vamos a ver por qué. No hay forma en que podamos condenarnos.
Juan capítulo 3, versículo 36, por favor. Sí, por favor. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá vida, sino la ira de Dios sobre él. Está sobre él. Está sobre él, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora, fíjense, ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. Y lo vamos a ver, para el que está en Cristo Jesús. Pero eso quiere decir, y Pablo está hablando, que el que está en Cristo Jesús, y dice aquí el apóstol Juan en el versículo 36 que acabamos de leer, que dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Sí? No dice va a tener. Está hablando en tiempo ¿qué? Presente. Tiene vida eterna. O sea, es un hecho ya. Es algo que Dios ya ha dado. Tiene vida eterna. ¿Sí? Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios, y aquí vamos a poner otra especial atención, a ver, otra vez, la ira de Dios está sobre él. ¿En qué tiempo está el verbo está? Presente también. Presente. Presente. ¿Eso qué quiere decir? Que aquel que está sin Cristo en su vida no va a ver la ira de Dios. No, la ira de Dios ya está sobre él. El fuego de la ira de Dios ya está sobre su vida y en cualquier momento puede caer sobre él. Y eso va a ser terrible. Muchas veces vemos a gente haciendo mucho mal y decimos al Señor, ¿qué pasa, Señor? ¿Verdad? O ten misericordia de él, pero decimos, la ira de Dios, y no sabemos que se está amontonando la ira de Dios sobre su vida. Y en cualquier rato, en el rato en que Dios quite su mano de misericordia, le caerá sobre él. Decía Jonathan Edwards, un muy conocido pastor de la antigüedad, decía, es como una presa. El agua va subiendo y va subiendo y va subiendo. Y entre el agua llegue más arriba, cuando se abran las compuertas, ¿qué va a pasar? Más fuerte va a ser la destrucción. Con más ímpetu y más fuerte va a ser el golpe del agua. Lo mismo sucede con la ira de Dios. Se está amontonando sobre la vida de las personas que no conocen al Señor. La ira ya está puesta sobre ellos. Y eso es lo que nosotros tenemos que determinar, amados hermanos. Si estamos en Cristo o no estamos en Cristo. Eso es una de las cosas que tenemos que ver, ¿verdad? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, por lo tanto no puede venir a condenación porque ya tiene la vida eterna y lo vamos a ver porque ya la tiene, ¿verdad? Pero el impío, el que está sin Cristo, él sí ya está bajo la condenación de Dios. Él ya está siendo juzgado y va a llegar un día cuando el veredicto de Dios se ejecute sobre su vida. Vamos por favor al Salmo capítulo 7, versículo 11. Salmo capítulo 7, por favor. Salmo capítulo 7, versículos 11 al 16, por favor. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Hasta cuál? Hasta el 16, por favor. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Amado, ahí está, ¿no? Perdón, mira, ahí está. Tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Sí. Hasta ahí, hasta el 16 nada más. Entonces nosotros podemos ver, Dios es juez, ¿qué? Justo. Y Dios está airado contra el impío, ¿cuándo? Todos los días. Todos los días.
Cuando Pablo está hablando ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso es decir, que cuando nosotros estábamos antes sin Cristo, estábamos bajo una condenación. Había una condenación sobre nuestras vidas. Había algo que estaba sobre nosotros y eso era la ira de Dios. ¿Sí? La ira de Dios estando sobre nuestras vidas. Y eso es terrible. Vayamos a Isaías 34:2, por favor. A ver si lo pueden proyectar ahí también. Isaías 34:2. Porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Entonces, Dios está airado contra todas las naciones. Dios está airado contra todo aquel que hace maldad. Dios está airado contra todo aquel que comete pecado. Dios está airado contra todo aquel que no está en Cristo. ¿Sí? Efesios capítulo 2, versículo 12. Efesios capítulo 2, 12. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahí está, ¿verdad? ¿Cómo estábamos antes? Sin esperanza. Desesperanzados. No había esperanza para nosotros. Solo nos quedaba que ver la ira de Dios caer sobre nuestra vida. Cuando nosotros leamos Romanos 8:1, leámoslo de dos formas. Una, como cristianos, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero a la vez haciendo un autoexamen y diciendo, en verdad estoy en Cristo Jesús. En verdad he creído en Cristo Jesús. En verdad mi vida ha sufrido un nuevo nacimiento. Porque si no, entonces esta palabra es para mí. Si yo estoy creyendo que una religión me puede salvar, si yo estoy creyendo que una forma de actuar me puede salvar, si yo estoy creyendo que unas actividades me pueden salvar, entonces yo estoy cometiendo un error grave. Porque no me estoy dando cuenta de algo, que soy un pecador, que mi naturaleza es el pecado, que yo sin Cristo soy un pecador empedernido, que yo cuando estaba sin Cristo era enemigo de Dios, que yo cuando estaba sin Cristo lo único que quería era todo aquello que no fuera Dios. ¿Verdad? Podría ser que también el tratar de mostrar que ando en los caminos de Dios verdaderamente a la gente, diciendo que pero verdaderamente no andando en la escondida, también esa es una condenación. Esa es una condenación. ¿Sí? Mostrando a los demás que eres, pero llegando a tu casa tú sabes que no eres. Por eso Pablo le dice a la iglesia de Corintio, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. No vaya a ser que estéis reprobados, o sea que no seas. Romanos capítulo 3 versículos 10 al 18. Romanos capítulo 3 versículos 10 al 18. Por favor. Ahí está. Está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspid hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Está, ¿verdad? Está. ¿Cuál es la condición de la humanidad? ¿En la humanidad podemos encontrar a un hombre bueno? No. ¿A un hombre justo? No. ¿A un hombre que busque a Dios realmente? No. Y alguien me preguntará, entonces, ¿por qué hay tantas religiones? La gente busca a Dios. No, busca un Dios a su manera.
pero al Dios verdadero no lo busca. Por eso se crearon tantas religiones. Cuando alguien me dice, ¿por qué hay tantas religiones? ¿Por qué hay tantas religiones? Le digo, porque el hombre no quiere al Dios verdadero. Quiere un Dios conforme a lo que ellos quieren, no conforme a lo que Dios quiere. Entonces se hacen un Dios a su forma y crean esa religión para servir a ese Dios que les permita ser como son y lo que les gusta, ¿verdad? Pero la verdad es que en el ser natural de Dios en el ser natural del ser humano aborrece la esencia de Dios. ¿Por qué? Porque desde que Adán pecó y Eva pecaron, ¿verdad? Traemos dentro de nosotros una naturaleza de pecado, una naturaleza que le gusta pecar, una naturaleza contraria a Dios. El pecado es tan tremendo, hermanos, tan tremendo, que se los voy a decir así, que un ángel, que Dios lo creó hermoso, que Dios lo creó el más grande de los querubines, que Dios le hizo una vestidura especial, que lo colocó en un nivel que a ningún otro ángel lo puso así, y lo corrompió a tal grado el pecado, que lo consumió por dentro y lo volvió un ser maligno. Y es el que hoy conocemos como Satanás. Ese es el pecado, eso es lo que Dios aborrece, y eso es lo que está en la vida de todo ser humano. Eso es lo que hay dentro de nosotros y tenemos que entenderlo. No hay justo, ni aún uno, no hay quien busque a Dios. Hay Romanos está hablando de la realidad del ser humano. No hay temor de Dios en sus ojos. Eso es cuando estábamos sin Cristo, o si aún estamos sin Cristo, esa es nuestra realidad, y tenemos que ver la maldad, la gran maldad que hay en el ser humano, dentro. ¿Qué es lo único que hace? Alguien me dijo, entonces, ¿por qué hay gente que hace cosas de repente buenas? ¿O por qué no se destapa tanta maldad? Por la gracia y la misericordia de Dios que la restringe. Si Dios quitara esa gracia y esa misericordia restrictora de la maldad, ¿qué es lo que va a pasar en el tiempo de la gran tribulación? Que Dios va a quitar eso. Eso sería un caos. Todavía no estamos viendo esos tiempos. Pero el hombre es capaz de hacer cosas terribles. Por eso a veces oímos que fulanito de tal mató a tal persona y la hizo pedazos. ¿Pero cómo? Si ese joven era una miel, ¿verdad? Sobre hojuelas, era alguien que no mataba ni una mosca. ¿Qué le pasó? El pecado que hay dentro de él salió. Y tenemos que ver lo terrible que somos. Cómo estábamos enemistados con Dios. Cómo nuestro pecado, ¿verdad?, hizo una barrera entre nosotros y Dios. Romanos 3:23, que dice, por cuanto todos pecaron. O sea, todos, no hay un ser humano que no haya pecado. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 en su primera parte dice, porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? La paga del pecado es muerte. Cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, ellos murieron. Oye, Edgar, pero no cayeron en ese momento fulminados, ¿o sí? Cuando comieron el fruto, ¿se murieron? Entonces, ¿qué pasó en ellos? ¿Qué pasó en sus vidas? Dios le había dicho en Génesis, por favor, proyecten Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ok, Adán y Eva comieron del fruto prohibido, no cayeron muertos en ese momento, pero murieron. Al momento de comer, murieron. Lo que pasa es que la Biblia no nos habla de la muerte como de un dejar de existir. La Biblia nos habla, la muerte significa separación, es lo que realmente significa. Por ejemplo, la muerte física, ¿qué es? Separación del alma con el cuerpo, ¿verdad?
Y ya no puede volver el alma al cuerpo a menos que Dios lo resucite. Pero de ahí no puede volver, es una separación. Murió físicamente, pero él sigue existiendo, porque el alma es realmente quienes somos. ¿Sí? La muerte espiritual, que nos habla Efesios capítulo 2, versículo 1, por favor. ¿Cómo dice? A ver, léanlo todos, por favor. ¿Cómo estábamos? Ahí está hablando Pablo a la iglesia de Éfeso. ¿Pablo fue al panteón y oró por los muertos para que resucitaran? ¿O estaba hablando de personas vivas pero que estaban muertas espiritualmente? De personas vivas, ¿verdad? Y dice Pablo, y Él os dio vida, cristianos. Él, o sea, Dios os dio vida cuando estabais muertos. ¿Sí? Esa es la muerte espiritual. Es la que nos separa, como Romanos 3:23 nos dice, que estábamos destituidos, o sea, separados, ¿verdad?, de la gloria de Dios. No podíamos gozar de la gloria de Dios. Esa es la muerte espiritual. Y la otra muerte que nos habla la Biblia es la muerte eterna o segunda muerte, donde será la separación definitiva y eterna del hombre con Dios. Donde será lanzada el alma al lago de fuego y azufre, donde será el lloro y el crujir de dientes por los siglos de los siglos y nunca jamás. ¿Verdad? Esas son las muertes. Entonces la Biblia, cuando nos está hablando de que vamos a morir, no nos está hablando de un dejar de existir, nos está hablando de una separación que va a haber, ¿sí? Nos está hablando de esa separación. Por lo tanto, nos está diciendo, ¿verdad?, que el alma que pecare, esa va a morir, esa va a ser separada totalmente de Dios. Por eso cuando, ¿verdad?, el profeta Isaías, ahorita se me vino el texto, que dice, no es que Dios se haya alejado de ustedes, es que vuestros pecados han puesto una barrera. Así es. ¿Cómo? ¿Verdad? Dice, porque nuestro pecado ha hecho división entre vosotros y nuestro Dios, y ha hecho ocultar de nosotros su rostro para morir. Entonces ahí está, ¿verdad? Esa es la verdad, es el pecado, ¿sí? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 12. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 12. Admite que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ahí está, ¿verdad? A fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, ¿sí? Y sigue poniendo énfasis, y pongamos énfasis en la palabra condenación, ¿sí? Para volver a traer Romanos 8:1, y lo vamos a traer ahorita, Juan 3:18 al 20, por favor. Ahí está. Léalo, por favor. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Ahí está, hermanos. Si pongamos atención en la palabra especial, condenación. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué? Ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. Ya hay condenación sobre su vida. Ya está. Solo se va a ejecutar de manera final, ¿cuándo? En el juicio del gran trono blanco. Pero ya está la condenación sobre él. El veredicto ya está, culpable. Solo está esperando el momento en que él llegue al juez y le diga, maldito al lago de fuego y azufre. Pero el veredicto ya está.
Y ahí está todo aquel que está sin Cristo no va a ser condenado. ¿Qué dice? Ya ha sido condenado. Ya está en el proceso, ya está el edicto de Dios, porque todo aquel que se rehúsa a creer realmente en Jesucristo, ya está en condenación. Por lo tanto, esto no es un juego. Yo se lo digo también a los de la congregación, esto no es un juego. Esto es cuestión de vida eterna o condenación eterna. Esto es cuestión de que tú entiendas, o 20 años, 30 años aquí en la tierra, de gozo en el pecado y una eternidad en el infierno, o 20 o 30 años de servir a Dios con amor, con pasión, con entrega y gozar la eternidad. Aquí está en juego la eternidad. Y aquel que está sin Cristo, la condenación ya está sobre su vida. No va a estar. ¿Mande? Ya va en camino de muerte. Por lo tanto, si alguien muere sin Cristo, ya no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque ya estaba condenado. Porque rehusó creer en el Hijo. La oportunidad de creer en Jesucristo, dice la palabra de Dios, y la vamos a leer más adelante, es ¿cuándo? ¿Cuándo es la oportunidad para creer en Jesucristo? Es hoy. Es hoy. Hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Y permítanme decir algo, es ahorita. La palabra del Señor nos está hablando y nos está diciendo que si nos vamos sin Cristo, lo único que vamos a ver es condenación. No vamos a ver la vida eterna. No hay escapatoria del juicio de Dios. La condenación está sobre tu vida y solo puedes escapar de ella, uno, reconociendo lo que somos realmente, pecadores. Reconociendo nuestra imposibilidad de salvarnos a nosotros mismos. No puedes salvarte a ti mismo, no puedes hacer nada que haga que ponerte justo delante de Dios. Solo puedo reconocer mi pecado, y reconociendo mi pecado, y reconociendo mi culpabilidad, y reconociendo mi impotencia de poder salvarme, entonces es cuando yo puedo exclamar a un Salvador y poner mis ojos realmente en Cristo y poder decir, no puedo salvarme, pero tú sí me puedes salvar. Tú sí, yo no. Hechos capítulo 16, versículos 29 y 30, por favor. Hechos 16. 16, 29 y 30. 29 al 30. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo para ser salvo? ¿Verdad? Fíjense, un carcelero, ¿verdad? Se iba a matar, porque el temblor había abierto la cárcel. Creyó que todos los presos se habían salado. Él pagaba con su vida por un preso que se le fuera. Entonces decide matarse, ¿verdad? Pero antes de que se mate, oye la voz de Pablo que dice, no te mates, todos estamos aquí. Este hombre se precipita, agarra una antorcha y va corriendo, porque una, sintió el temblor. Dos, vio que todas las cárceles estaban abiertas. Ahora ve que ningún preso había salido. Entonces él siente un pánico espiritual. Y va hacia Pablo y no va diciéndole, ay, qué bueno que están aquí, gracias, ¿verdad? Gracias que no se fueron ahí, ¿verdad? Sino que va diciéndoles, ¿qué debo hacer para ser salvo? Este hombre entendió que necesitaba la salvación y que le urgía. No fue caminando, fue corriendo, se precipitó, fue urgente.
llegar ante Pablo para él era urgentísimo. Y decirle, ¿qué debo hacer para ser salvo? Expresen, mastiquen esas palabras. Él está diciendo, no sé qué hacer, pero necesito ser salvo. Dímelo, ¿qué necesito hacer para ser salvo? Y Pablo le dice, pues mira, tienes que irte de aquí caminando hasta donde está el templo, tienes que zambullirte en el río Jordán y tienes que además hacer 5 plegarias del Padre Nuestro. ¿Eso le dice? No. ¿Qué le dice Pablo? Versículo 31. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. ¡Cree! Pablo ya vio la gran necesidad que traía este hombre. Y Pablo ya vio que este hombre había reconocido su imposibilidad para salvarse, que reconocía que necesitaba la salvación de Dios. Entonces, ¿qué le dice Pablo? ¡Cree! Es todo lo que tienes que hacer. Creer realmente en Jesús como el único que te puede salvar. No te puede salvar la iglesia, no te puede salvar Filiberto, no te puede salvar Edgar, no te puede salvar nadie. El único que te puede salvar es Cristo. Por eso Pablo dice, cree en Cristo, cree en Él y serás salvo. Cree, y esa palabra creer es, créelo con todo tu corazón, créelo con todo tu ser, que Él es el que te puede salvar. Por eso cuando Jesús, versículos antes en Juan 3, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para que qué? Para que todo aquel que cree en Él no se pierda. Esa es la verdad. Cuando yo volteo a ver a Cristo, que ya he sido mordido por la serpiente del pecado y el veneno ya me está destrozando por dentro, y yo volteo a Cristo como mi Salvador, como el único remedio para ese veneno, ¿qué pasa? Soy salvo. Soy salvo. No hay forma de ser rescatados más que solo viendo en Cristo Jesús. Por eso, ¿verdad? Vamos por favor a Isaías 53. Aquí sí vamos a leer algo, así que búsquenlo en sus Biblias, porque es Isaías 53, del 3 al 10, por favor. Isaías 53, del 3 al 10, más que si está, se ve bien chiquitito. A ver. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos escarneamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ahí está la palabra del Señor. Vean lo que dice ahí el profeta Isaías 460 años antes de Cristo. Y me encanta esa parte, dice, para que entendamos lo terrible que es el pecado. Y decía un hermano, ¿quieres ver lo terrible que es el pecado? Voltea a ver a la cruz. Donde Dios mismo está quebrantando a su propio Hijo. Donde Dios mismo en la cruz del Calvario está soportando la ira de Él mismo, la ira de Dios. En la cruz del Calvario está soportando todo el peso de nuestro pecado, toda la ira de Dios, toda la maldición allí.
Él lo está soportando. ¿Quieres ver lo terrible que es el pecado para Dios? Ve cómo trató a su propio hijo. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Si yo volteo a ver a Cristo como mi sustituto, Dios lo puso como el segundo Adán. Dios lo puso como el sustituto mío y lo azotó por mi culpa y lo hirió por mi culpa y dejó que lo maltrataran, lo desfiguraran, como dice en otra parte de Isaías, que desfiguraron su rostro, que ya no era de parecer humano, ¿verdad? Que su parecer ya no era el de un humano. Los que hemos visto la película de la Pasión de Cristo, créanme que se quedó corto esa película con respecto a la forma en que trataron a Jesucristo. Y Dios lo permitió porque Él estaba soportando el castigo que merecíamos nosotros. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. El que nunca pecó, Dios lo agarró como si hubiera pecado y lo trató como un pecador y mostró lo que Dios es capaz en su vida de hacer. Por eso. Y Jesucristo sintió lo que nunca había sentido en toda su eternidad: el desamparo del Padre. Porque Jesús exclama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sintió la ausencia. Eso es el pecado. Si Dios mismo se ausentó de su Hijo. ¿Ustedes creen que si yo me volteo a ver a Cristo por mi pecado, Dios no se va a ausentar de mi vida? Si yo estoy sin Cristo, no tengo otra opción más que vivir siempre separado de Dios, en un lugar que se llama lago de fuego y azufre. Entonces en la cruz Dios muestra lo terrible que es el pecado. Y Él murió por nosotros. Y como Él fue un hombre perfecto, su justicia, su vida ejemplar, su vida impecable, le es imputada a aquel que voltea con sus ojos de necesidad a ver a Cristo. Imputar es lo contrario de amputar, o sea, nos es metida, ¿entiendes? Nos es metida la justicia de Cristo. Y ahora Dios que ve en ti la justicia de su Hijo. Cuando tú realmente vienes a Cristo Jesús, Dios lo que ve en ti no eres a ti, es la justicia de su Hijo. Por eso es que Pablo dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque ahora que ve Dios, ¿en qué significa? Que está dentro. ¿Eso qué quiere decir? Que ninguna condenación hay para los que están dentro de Cristo. Tú estás dentro de Cristo, por lo tanto, ¿quién está viendo Dios? A Cristo. Cuando tú realmente conociste a Cristo, si naciste de nuevo, si en verdad has nacido y has puesto tu confianza y reconociste tu incapacidad para salvarte y tu pecaminosidad y volteaste a la cruz del Calvario y sentiste ese nuevo nacimiento, entonces la palabra de Dios dice que ahora ahora el Padre, no te ve a ti, ahora ve a Cristo en nosotros. Romanos 5:1, por favor. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. Léanlo, mastíquenlo, igual lo hermoso que dice ahí. Otra vez, hermano, léalo, por favor. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe tenemos paz.
¿Qué quiere decir que antes estábamos en guerra? Ahora tenemos paz, ahora hay tranquilidad, ahora hay comunión, hay armonía por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa la palabra justificados? ¿Alguien sabe qué significa justificar? ¿No? Perdonado. Perdonados. Justificar, Pablo está utilizando una palabra griega de los tribunales. Cuando un juez declaraba el caso cerrado y decía inocente a la persona que estaba siendo enjuiciada. Esa es la palabra justificar. ¿Qué significa ahí? Que Dios nos ha declarado inocentes. Que toda la carta que había contra nosotros de pecados, ¿verdad?, ha sido anulada y ha sido clavada en la cruz del Calvario. Y por lo tanto ya no hay nada, si nosotros volteamos a ver a Cristo, ya no hay nada que nos pueda condenar, porque ya todo ha sido decretado por el juez del universo como inocente. Eso significa la palabra justificar, que Dios ha declarado inocentes a nosotros. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 10, por favor. Capítulo 5, versículos 6 al 7. 6 al 10, perdón. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 10. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo con todo. Pudiera ser que algunos hagan morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Fíjense qué hermoso está este pasaje que nos da una seguridad para aquellos que hemos aceptado nuestra imposibilidad de salvarnos y hemos volteado a Cristo como nuestra única opción. ¿Sí? Dice la parte, ¿verdad? Dice, pues mucho más, estamos ya justificados en su sangre, por el que seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, dice Pablo, estando reconciliados seremos salvos por su vida. Qué hermosas palabras del apóstol Pablo aquí. Y si nosotros las ligamos con Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque si siendo enemigos hemos sido reconciliados a través de Cristo, mucho más ahora seremos salvos. Porque ahora ya no somos enemigos de Dios. Ahora somos ¿qué? Amigos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Entonces, ahora no hay forma de que haya una condenación porque ahora soy hijo. Para todo aquel que ha encontrado en Cristo Jesús su verdad. Efesios capítulo 2, versículos 8, 9 y 10, por favor. Capítulo 2, versículos 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjense qué hermosas palabras. Pablo hablando a la iglesia de Éfeso.
Porque por gracia sois salvos. Sois tiempo presente continuo. Porque por gracia, ¿tu salvación de qué depende? De la gracia de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe solo es el vehículo, no es otra cosa. Y esto no de vosotros, pues es que Un don de Dios. don de Dios, no por obras. No por obras. Lo único que puse yo que fue mi necesidad de salvación. Y eso al final de cuentas la produjo el Espíritu Santo dentro de mí. Entonces, esa necesidad de salvación, Dios la produjo dentro de mí a la hora de estar, que alguien me predicó el Evangelio, Dios a través del poder de su Evangelio, porque dice Pablo en Romanos capítulo 1 que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, el poder de Dios está actuando en la vida de los que Él va a transformar. Y por eso dice, por gracia sois salvos. ¿Y qué es la gracia? Es el amor de Dios, lo podemos traducir el don, el regalo de Dios. Porque por gracia, un regalo de Dios. Y un regalo tú no te lo ganas, es un regalo. Si tú algo te ganas es un premio, pero un regalo es algo que viene y te dice, Nos regaló su salvación porque la salvación con la muerte de su Hijo. nos regaló. Nos costó le costó precio de sangre, la sangre de su propio Hijo. Y eso costó, gracias. Y eso costó nuestra salvación. Y esto no de vosotros, eso excluye toda cuestión en que nosotros podamos involucrarnos en la salvación. Dios nos salvó por gracia, porque tú volteaste a ver a su Hijo como tu único, suficiente Salvador. No hay más. Y cuando tú volteas a ver a Jesús como tu único y suficiente Salvador, ¿qué pasa? Dice, porque somos hechura suya, creados. O sea, sucede una nueva creación. Pablo dice más adelante, el que está en Cristo es nueva criatura. Cuando tú volteas a ver la cruz de Cristo, cuando tú volteas a ver tu necesidad de salvación y volteas a Cristo y le dices, no puedo, pero tú sí, creo en ti, ocurre un milagro, el milagro más grande que pueda haber. El milagro más grande no es resucitar muertos, el milagro más grande no es que un ciego pueda ver, ni un sordo pueda oír, el milagro más grande es la salvación. Y ocurre ese milagro, Dios te crea por dentro y te hace una nueva criatura. Eso es lo maravilloso de la salvación. No es por obras, no es por cuánto tú te desgastes o no te desgastes, es que es por gracia. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque ya no hay más condenación para el que está en Cristo, porque es por gracia. Porque es por gracia. Y dice Pablo en Romanos 8, 31 al 35, por favor. Sí, gracias. ¿8 qué? 31 al 35. 8, 31, 35. Ahí dice. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro, o espada? Bien, maravilloso. Este capítulo 8 está hermosísimo.
Fíjense, Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y luego dice Pablo en Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, está hablando de la salvación, si Dios es por nosotros en la salvación, ¿quién contra nosotros? ¿Quién puede quitarnos la salvación? Nadie. Si Dios me la ha dado, ¿quién me la puede arrebatar? Nadie, dice Pablo. El que no escatimó, ¿y por qué dice? Porque no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Para darnos la salvación. Para darnos la salvación. A su propio Hijo. Entonces, ¿quién puede arrebatarnos? Y por eso luego dice Pablo, ¿verdad? ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Satanás puede ir ante Dios y decirle, mira, Edgar hizo esto. Y Dios dice, yo ya lo justifiqué. Dios es el que justifica. Satanás dice, oye, pero mira, es que Filiberto hizo esto, hizo aquello, hizo lo otro. Dice, yo ya lo justifiqué. Y Jesús está también intercediendo por nosotros. Dice, Padre, yo pagué por él en la cruz. ¿No? Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Todo el pecado de nosotros, presente, pasado y futuro, cayó sobre él en la cruz de Calvario. Y luego dice la pregunta más fuerte. ¿Quién es el que qué? Condenará. El que condenará. Ninguna condenación hay para Cristo, para los que están en Cristo Jesús. Dice aquí Pablo, ¿quién es el que condenará? Dice Pablo y contesta la pregunta. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Por lo tanto, ¿quién nos puede condenar? Nadie, porque tengo un abogado increíble, tengo un abogado perfecto, tengo un abogado que no pierde un caso. ¿Por qué? Porque lo pagó todo en la cruz de Calvario. Entonces, cuando hay una acusación en mi contra, él viene y dice, Padre, yo pagué en la cruz por ese pecado. Mi sangre ha sido derramada por ese pecado. Por eso es que Pablo dice en Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando yo vengo a Cristo, cuando reconozco otra vez mi imposibilidad de salvarme, y reconozco que soy un pecador y que la ira de Dios me está alcanzando, y yo volteo con mis ojos y volteo a Cristo y digo, es lo único para mí. Al momento hay salvación y ya nada puede arrebatarte de las manos de Dios. ¿Sí? Primera de Corintios 15, 55 y 56 y 57. Primera de Corintios 15, del 55 al 57, por favor. Primera de Corintios 15. 15, del 55 al 57. Amén. Sí, adelantito de Romanos. Después de Romanos sigue Corintios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios. 1 Corintios 15, del 55 al 57. Sí. ¿Leemos? Bien. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, ¿verdad? Ahí vean la exclamación del Pablo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque si yo he obtenido la salvación en Cristo Jesús, el poder del pecado
ha sido ¿qué? Roto. Por eso Pablo exclama, ¿dónde? ¡Ey! ¡Muerte! ¿Dónde? ¿Y dónde, sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Mi separación era por el pecado. Ahora el pecado ha sido crucificado en la cruz del Calvario y yo he sido salvado por la gracia de Dios. Y por eso dice Pablo, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria, o sea, que nos da el poder para vivir esta gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo maravilloso del Señor. Y entendiendo esto, ¿verdad? Y ya para finalizar, vamos a ver 2 de Corintios, vamos a ver otras dos citas, 2 de Corintios 5:20 y 5:21. 2 de Corintios, la siguiente que sigue, 1 de Corintios, 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 20 y 21. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios al que no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hoy, como dice 2 de Corintios 6:2, ¿verdad? Dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Para aquel que no ha sido salvo, esta es la oferta. Hoy es como si Dios estuviese hablando aquí, porque estamos hablando su palabra. Es como si Dios hoy estuviera hablando, nosotros como embajadores, diciendo, reconcíliense con Dios. Reconciliaos con Dios. Dios está dando la oportunidad de perdonarlos. Dios les está dando el gran plan de salvación y no les cuesta más que reconocer la tremenda pecaminosidad que nosotros tenemos, la impotencia para salvarnos y voltear a la cruz y decir, eres todo lo que necesito para ser salvo. Creo en ti. Ese es el mensaje de salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y serás salvo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué paz trae al corazón saber que no hay más condenación, sino una vida eterna de bendición? ¿Qué más paz puede haber para el cristiano? Saber que va a vivir toda la eternidad con Dios. Por eso Pablo podía decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿verdad? Porque si nosotros morimos, nos vamos a un lugar de enorme bendición, donde no va a haber más hambre, más sed, más pecado, donde no va a haber inmundicia, donde no va a haber llanto ni dolor. Por eso Pablo decía, wow, no sé qué hacer, ¿verdad? No sé qué hacer, si quedarme aquí por la obra o que ya me maten y me manden con Cristo, ¿verdad? Pero mejor sigo aquí a causa de ustedes, ¿verdad? La necesidad de la obra y la necesidad tan grande que hay de que entendamos la obra de Cristo, y si la hemos entendido hoy, y todo aquel que ya haya nacido de nuevo y que nació de nuevo ya, este mensaje nos habla, uno, de nuestra seguridad en Cristo Jesús, y dos, de que tenemos que hablarles a otros de este gran evangelio que puede salvar al más vil pecador. Amén. Bueno, es todo, hermanos. Vamos a orar. Si algún Dios le ha hablado por medio de la palabra, pues bueno, entregue su confianza en Jesucristo, entréguese a Él, crea en Él y será salvo. Amén. Entonces, ora. Sí. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias te damos en esta noche por esta bendición tan grande de poder escuchar tu evangelio, Señor. Esta palabra que da vida eterna, Señor.
este mensaje de salvación, el cual, Señor, tú nos encomendaste, y vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Este mensaje, Señor, por el cual tú nos das a entender que el hombre, Señor, no tiene la salvación por sus propios méritos, sino que toda la salvación proviene de ti, Señor, desde cuando nos escogiste antes de la fundación del mundo hasta la consumación de todas las cosas, Señor, cuando nos des la vida eterna. Padre, gracias te damos, Señor, por esta bendición tan grande. Ayúdanos a reconocer que hemos sido pecadores y que necesitamos de ese gran Salvador admirable como es Jesucristo. Ayúdanos a guardar la fe, la esperanza y el amor hasta el día en que tú vengas. Las gracias sean dadas a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues, ¿esto es? Sí, gracias. Gracias, gracias. Es muy importante que nosotros reconozcamos, como decía nuestro hermano Edgar, ¿verdad? Que entendamos